En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Para mí es un privilegio volver a estar con ustedes en este tiempo de estudios bíblicos y anhelo de todo corazón que sea de edificación para usted y para todos nosotros de igual manera. Continuamos estudiando este maravilloso tema que Dios nos ha venido permitiendo estudiar sobre Satanás. Esta será nuestra última serie de este tema y continuaremos otros miércoles estudiando las doctrinas básicas de la Biblia. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, vamos a pedir su misericordia para seguir estudiando, creciendo y aprendiendo y disfrutando la gracia de conocer bien las Escrituras. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy nos acercamos a ti con libertad y con gozo en nuestro corazón, por el honor y el privilegio que tenemos de ser enseñados por ti. Gracias por tu Espíritu Santo, quien tú has hecho morar en nuestro corazón. Gracias por ser tú quien nos enseñas. Gracias por poder aprender de Cristo Jesús. Y gracias, Dios, por todo lo que has revelado para nuestra protección, para nuestro conocimiento, para nuestra salvación. Pedimos tu bendición para seguir creciendo y preparándonos, Dios, para la batalla que tenemos todos los días mientras que estemos en este cuerpo. Pero también preparándonos, Dios, para el momento en que estemos delante de ti y podamos dar cuenta, Dios, y ser hallados siervos fieles, gente que realmente estudió, aprendió y usó bien las Escrituras. Tu bendición, Dios, sea para todo tu pueblo, y clamo para que todo el que oye hoy sea bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar hablando sobre este tema, sobre Satanás, y hoy vamos a empezar hablando sobre la esfera en la que el enemigo básicamente se mueve. Es maravilloso que la Escritura nos revela no solo el carácter de él,
no solo la obra de Él, sino la esfera en la cual Él se mueve. Y vamos a empezar por el libro de Efesios, por favor. Acompáñenme allí el libro de Efesios. Y vamos al capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 2. Un texto que hemos leído muchas veces y seguro usted lo conoce. Pero allí específicamente la Biblia dice estas palabras, hablando de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y la Biblia nos dice que nosotros andábamos en delitos y pecados, y el versículo 2 dice, en los delitos y pecados en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este texto nos muestra una de las esferas de operación del enemigo es en el corazón de los que no han conocido a Cristo. Usted debe entender, amado hermano, que Dios nos liberó básicamente de esa esclavitud a Satanás, porque todos los seres humanos desde su nacimiento, de hecho desde que están en el vientre o desde que estamos en el vientre, estamos bajo pecado, y por estar bajo pecado y esclavos del pecado, estamos básicamente bajo el control del enemigo. Satanás se mueve en esa esfera en todos aquellos que no han conocido a Cristo. Por eso el texto dice, en el cual opera el enemigo en los hijos de desobediencia. Es los hijos o las personas que aún no han conocido a Cristo y son hijos de desobediencia porque son hijos del desobediente. Esto es de Satanás. Y es necesario que entiendas, estimado amigo que me escuchas, si usted no ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador, el que sigue operando en tu corazón es el enemigo, es Satanás, el príncipe de este siglo. Si usted no se ha arrepentido, porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar y en todos los tiempos que se arrepientan, que nos arrepintamos, pero el arrepentimiento debe estar acompañado de una fe genuina en aquel que es el único camino, verdad y vida, nuestro libertador, Jesucristo. Por eso la Biblia dice que realmente si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Libres de la esclavitud de Satanás, libres de la operación del enemigo en el corazón de nosotros. Cuando una persona no ha conocido a Jesús, quien realmente vive y quien realmente opera y controla el corazón de esa persona es Satanás, y lo puede hacer a través del pecado, lo puede hacer a través del mundo, y está a despensas del enemigo. Pero usted, estimado hermano, amigo que ha conocido a Cristo, si realmente usted ha conocido a Cristo, ya Satanás no opera desde adentro, pero hemos visto que puede operar desde afuera. Por lo tanto, debemos estar alerta y no darle lugar al diablo con nuestros pecados, con los deseos de nuestra carne o con la vanagloria de este mundo. Dios quiere que nosotros entendamos en eso, porque nosotros una vez anduvimos, y los impíos andan, de hecho, siguiendo la corriente de este mundo. Por eso viven según la moda, viven según el sistema, hablan según la región, operan según sus costumbres, y esto es vivir según la corriente de este mundo. Y cuando vivo conforme a la corriente de este mundo, vivo conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es Satanás. Y es necesario que nosotros entendamos ese principio. Ahora, lo segundo que vemos en el texto es que él opera en el aire. La obra demoníaca está en el aire. Dios no le ha permitido a Satanás de alguna manera hacer hábitat en la tierra. Él sigue operando en el aire, y mientras que el Espíritu Santo esté en nosotros, la iglesia, Satanás no puede operar de manera libre en la tierra. Él seguirá operando en los aires. Por eso Cristo murió arriba en una cruz, suspendido entre la tierra y el aire para vencer a Satanás en su propio terreno. Él estuvo arriba en los aires, colgado en un madero, venciendo a Satanás en su propio terreno. En el terreno en que él opera, conectado con la tierra para salvar a los hombres. Pero dice la Biblia muy claro que cuando el Espíritu Santo básicamente se ha quitado, ese texto no es que el Espíritu Santo se vaya de la tierra, sino que será quitada su morada en la tierra, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces el enemigo podrá tocar tierra y habrá calamidades terribles para los seres humanos, y esto es hablando básicamente de la gran tribulación. Pero el texto es muy claro cuando dice que el impío vive siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad, o sea, el que realmente
opera en el aire, la potestad del aire, el espíritu que ahora opera desde el aire solamente en aquellos que son hijos de desobediencia, en aquellos que no han querido reconocer a Jesús como Salvador. Porque usted puede tener una buena religión entre comillas, porque no hay ninguna buena religión excepto realmente aquel que tiene a Cristo y obedece la Biblia. Ese tiene la verdadera religión, porque realmente tiene aquel que opera la vida cristiana en usted, y ese es Cristo. Por eso es necesario que entendamos esto. Satanás opera en el corazón de aquellos que no conocen a Cristo y lo hace a través de la desobediencia, a través del pecado. Pero él, básicamente, su reino está en el aire. Él opera desde el aire y ahí está todo este grupo demoníaco trabajando. Y de hecho hay una guerra continua en los aires todos los días entre los ángeles de Dios y los demonios, porque los ángeles de Dios detienen de alguna manera la obra demoníaca contra nosotros los creyentes, porque si fuera por los demonios realmente nos hubiesen matado hace rato, porque realmente ellos trabajan para que nosotros muramos, bien sea a través del pecado o bien sea a través de cualquier ataque que se les ha permitido hacer contra nosotros. En el capítulo 1 del libro de Job, vamos allí un momentico, habla de lo mismo. Antes del libro de los Salmos está el libro de Job, y en el capítulo 1 dice el versículo 7, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Porque ahorita vamos a mirar que realmente también él se la pasa arriba, porque los que realmente operan en esa tierra básicamente es toda la obra demoníaca, todos sus súbditos, sus siervos, sus ministros, los ministros de Satanás, que son los demonios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Satanás trabaja en los aires y de esta manera, de alguna manera, vigila toda la tierra, opera toda la tierra con sus demonios. Y nosotros debemos estar alerta de todo esto. No estar como algunos viven, viendo demonios en todo lugar, en todo rincón, y a toda sombrita, a toda cosa que se mueva lo ven como obra demoníaca. No, eso no es. Eso es básicamente vivir un engaño y una superstición de parte del enemigo. Es estar consciente de lo que dice la Biblia, aunque no vemos, porque los demonios son espíritus, y aunque no los vemos, nosotros tenemos que ser conscientes de su manera operacional y dónde están. Pero al mismo tiempo tenemos que estar tranquilos, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros. Él opera fuera de nosotros como creyentes, y el que está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo, es mayor que él, porque el Espíritu Santo es Dios y estamos protegidos. Además de eso, estamos en las manos de Dios, en las manos del Hijo. Estamos protegidos. Aparte de eso, están los santos ángeles alrededor nuestro protegiendo a su pueblo. Y esto no es para infundir temor al pueblo de Dios, sino para que el pueblo de Dios sepa la verdad, sea consciente de una guerra espiritual que es real, que no se gana con gritos, no se gana con alaridos, se gana con la fe. O sea, con convicciones, creyendo realmente lo que dice la Biblia, pero confiando en aquel que tiene la victoria, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Satanás le responde a Dios, he estado fuera, como dice, he estado fuera, he estado rodeando la tierra, he estado echando un ojo, como dicen por ahí, en la tierra. Y ustedes pueden ver con el contexto que Dios le dice, ¿y vistes a mi siervo Job? ¿Y vistes a mi siervo Job? Porque está en el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás dice, sí, claro, yo lo vi, claro que yo lo vi. Porque el enemigo nos tiene vigilados, y nos tiene vigilados a través de su obra demoníaca, y los demonios le informan a Satanás todo lo que el creyente hace. Tiene Satanás un buen informe, un buen reporte de todo lo que nosotros hacemos, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. Y Satanás prepara, como un guerrero, prepara la manera de combatirnos, la manera de derrotarnos, la manera de trabajar para destruirnos. Por eso debemos estar alerta, y recuerde que nuestra victoria es sencilla. Sometámonos a Cristo y nuestra victoria es segura. Sometámonos a Cristo y Satanás huirá de nosotros, tal como está escrito. Porque la verdadera fe es creer lo que está escrito, es creer realmente como Dios lo ha dicho, como Dios lo ha ordenado, y de hecho como se vivió en la vida de Cristo. Así como lo vemos en Cristo, así de esa misma manera es para nosotros el pueblo de Dios.
En otro texto, en la segunda de Corintios, vamos allí por favor. El apóstol Pablo, en el capítulo 11, de hecho también nos muestra que Satanás se mueve de alguna manera en los círculos más elevados por causa de sus ministros. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Vamos allí por favor, porque ustedes deben saber que los gobiernos de este mundo están controlados por el enemigo, por ser el que reina sobre este mundo y sobre este sistema. Ahora, Dios está por encima de todo, Él es Dios, Él es soberano, pero hay un príncipe gobernando este mundo y el sistema de este mundo, y Satanás opera en los gobiernos. La mayoría de los gobiernos son integrantes de la masonería, son integrantes de grupos diabólicos, de grupos satánicos, y eso ha sucedido por todos los tiempos. Y usted puede averiguarlo en internet, usted consigue mucha historia de esto. Pero vamos a leer allí 2 Corintios 11, 14 al 15, porque el mejor testimonio no es internet, el mejor testimonio es las escrituras. Dice la Biblia allí en 2 Corintios 11, 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, escuche, sus ministros, o sea, sus siervos, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás tiene hombres y mujeres en el poder, no solo en el poder político, sino también en la iglesia. Muchos de esos grandes predicadores que predican lo que no es la escritura, los que predican otro evangelio o otros evangelios, y de verdad podemos decirlo en singular, porque si no es el correcto, es el falso, sin importar qué otra cosa prediquen. Pero se mueven en círculos de la alta alcurnia, en la alta élite. Allí se mueve el enemigo, en los gobiernos, en los poderosos. De hecho, la Biblia habla de que nosotros, el pueblo de Dios, somos un pueblo, de hecho, débil ante un pueblo poderoso del sistema mundano, porque a lo vil, a lo menospreciado, fue lo que Dios escogió realmente para la gloria de Él. Ahora, no es que Dios no pueda llevar a un siervo de Dios a una alta posición, pero si lo sube en alta posición, no es para que sea poderoso, no es para que gobierne, es para que testifique y dé honra a Dios allí, testificando realmente de aquel que nos salvó, siendo siervo de todos. Si lo sube al poder, es para que sea siervo de la nación y represente a Dios ante la nación. Es maravilloso entender estos principios y saber que Dios tiene un plan perfecto, pero ese plan de Dios es distinto completamente a el de los hombres. Ustedes conocen por las escrituras, y si no lo conoce, escuchen, que el camino del hombre es hacia arriba, pero el camino de Dios es hacia abajo. Porque Dios siempre quiere que el hombre mengue y mengue y mengue para que realmente quien se vea en nosotros sea Cristo. Porque el camino de Dios es que el hombre muera a todo para que realmente se manifieste la vida de Cristo. Pero los hombres no, los hombres quieren poder, quieren gloria, quieren honra, quieren posiciones, quieren recursos, quieren mando. Y ese no es el plan de Dios, es el plan de Satanás, el que de alguna manera quiere gobernar a toda estancia y de toda manera. Por eso es necesario mirar dónde se mueve el enemigo, pero lo primero que vimos es que se mueve en el corazón de aquellos que no han conocido a Cristo. Y de alguna manera en usted y en mí como creyentes también se puede mover si nosotros no vivimos en obediencia a las Escrituras. En el libro de Job, volvamos al libro de Job otra vez. Allí donde estábamos hace un momento en el capítulo 1, pero en este caso vamos a leer el versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6. Una de las cosas que siempre hemos oído es que Satanás se la pasa en el infierno, y algunos, lamentablemente, en muchas iglesias hablan de visiones, sueños mentirosos, porque son sueños y visiones mentirosas, porque van en contra de lo que la Biblia dice. Por eso son mentirosas, porque no son acorde a la verdad. En sus sueños ven a muchos supuestos cristianos en el infierno quemándose, allí Satanás amargándole la vida. Pero la Biblia es clara de que el infierno no está en uso. Así como no hay una persona que haya subido a los cielos excepto Cristo,
no hay uno que haya ido al infierno todavía, ni siquiera Satanás está allí, porque el infierno fue preparado para él, pero él aún no está allí. Y es necesario que entendamos esto, para que creamos lo que la Biblia dice. Un día Satanás va a estar allí. De hecho, cuando usted lee el libro Apocalipsis, vas a encontrar que los dos primeros seres humanos que van a entrar al infierno, los dos primeros que van a entrar al infierno, es el anticristo y el falso profeta. Luego, después de él, irá Satanás y sus demonios al final del milenio. Y después de eso entrarán todos los seres humanos. Todos los seres humanos entrarán, todos aquellos que no creyeron en Cristo. No aquellos que pecaron, sino aquellos que no creyeron en Cristo, porque el ser humano no va al infierno por sus pecados, va por rechazar a Jesús, que es el pecado que realmente no tiene perdón. Porque en la cruz de Cristo, Cristo proveyó perdón para todos nuestros pecados. Así que ya la condenación no es por los pecados, es por el rechazo que el ser humano hace de Cristo. Y los que vamos al cielo no vamos por ser buenos o por no pecar, porque seguimos siendo pecadores, aunque no debiéramos pecar. Vamos porque tenemos a Cristo en el corazón. Entonces Satanás, ¿dónde se la pasa? Vamos allí a Job capítulo 1 versículo 6. Dice la Biblia: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Y esto es hablando básicamente de los ángeles, que son llamados hijos de Dios porque Dios los creó. No porque sean hijos de Dios como el Hijo de Dios, como Cristo o como nosotros, sino porque Dios los creó. Él es el Padre por creación. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y es interesante que Satanás es llamado aquí también hijo de Dios en ese sentido, porque es un ángel que fue creado por Dios. Dios no lo creó Satanás, Dios lo creó ángel. Y él se convierte en Satanás por su rebelión, por su prevaricación, por su soberbia. Se convierte en Satanás. Y es interesante que él llega a la presencia de Dios, y es donde Dios le dice: oye, Satanás, ¿de dónde vienes? Básicamente como cuando un hijo sale de la casa y uno no sabe, aunque Dios sabe todo, y le dice uno: oye, hijo, ¿dónde estabas? Si el lugar tuyo es aquí, ¿dónde estabas? Y Satanás le responde, porque Satanás tiene que darle cuentas a Dios, tiene que darle cuentas a Dios de todo, de dónde está, qué está haciendo, y de hecho no puede hacer nada que Dios no le haya ordenado hacer o le haya permitido hacer. Dice la Biblia: Satanás respondió a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Una de las cosas que tenemos que entender es que realmente Satanás, bíblicamente, el mayor tiempo la pasa arriba en el cielo. Arriba en el cielo. Él no está en el infierno y aún no ha estado allí, aunque va para allá. Los demonios y Satanás han sido condenados al infierno, y la Biblia, muchos textos nos muestran como si estuvieran allí. No, es el mismo principio en la Biblia. Muchos textos parece que los que mueren en Cristo van para el cielo. No, posicionalmente estamos en el cielo. Y posicionalmente Satanás ha sido condenado al infierno, y ese es su lugar, pero aún no ha sido enviado allí, como ningún creyente ha ido al cielo todavía, porque el único que ha entrado al cielo es Cristo Jesús, pero en Él estamos todos los que hemos creído, los que han muerto y los que estamos vivos, como dice Efesios, todos estamos sentados a la diestra de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice muy claro que yo, tú y todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos sentados a la diestra de Dios en Cristo Jesús. Es una posición. Es una posición, es un estado posicional y es real para nosotros, pero en la realidad nosotros estamos aquí. Los que han muerto, sus cuerpos están en la tumba, están en el polvo, y sus espíritus en el Hades durmiendo. Pero posicionalmente en Cristo Jesús, por ser parte de su cuerpo, realmente estamos a la diestra del Padre, sentados con Cristo allí, y eso no lo va a cambiar nadie, pero aún nosotros no lo disfrutamos de manera presencial, pero muy pronto lo vamos a disfrutar. De la misma manera el enemigo, Satanás, él fue condenado al infierno, y el infierno es su lugar de morada por los siglos de los siglos, pero después de un juicio, porque Dios es juez justo y no enviará a ninguno a su prisión o a su lugar final sin antes haber pasado por el juicio. Nosotros los creyentes no entraremos al reino de los cielos a disfrutar la gloria de Dios hasta que no pasemos por el tribunal de Cristo. Y lo haremos después de la resurrección,
porque muchos no entienden la vida después de la muerte y la vida después de la resurrección. La vida después de la muerte para todo ser humano es que su cuerpo vaya al polvo y su alma vaya al Hades, al lugar de los muertos, al lugar donde están durmiendo o donde dormirán hasta que sean despertados en la resurrección y su alma se una otra vez a su cuerpo y luego subamos todos a darle cuentas a Dios. Los creyentes en el tribunal de Cristo y los impíos en el juicio del gran trono blanco, y después de esto la eternidad, unos con Cristo por los siglos de los siglos en cielo nuevo y tierra nueva, y los que no creyeron en Cristo en el infierno con Satanás y sus demonios por los siglos de los siglos, sufriendo la ira de Dios. Pero en este momento Satanás el mayor tiempo lo pasa delante de Dios, y Job lo dice en esta parte porque él sale a vigilar, a merodear, a observar y a pedir cuentas, me imagino, a sus demonios de todo lo que está pasando. Pero el mayor tiempo la pasa él arriba, y Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 lo confirma. Vamos allí por favor, Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, porque un día va a haber una alegría tremenda, una fiesta maravillosa en el cielo, porque el enemigo de los creyentes, el enemigo de la obra de Dios va a ser expulsado de allí y nunca más va a tener entrada allí. Pero por ahora va a estar allí porque tiene un trabajo específico todos los días. Él tiene, digamos así, su oficina en el reino de los cielos, en la presencia de Dios. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Dice la Biblia: entonces oí una gran voz del cielo que decía, recuerdo que esto es profecía, aún no ha sucedido, pero sucederá. Esto sucederá más o menos a mediados de la gran tribulación. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Escuche, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Si Él tiene que acusarnos día y noche, Él tiene que estar allá todo el tiempo acusándonos, porque Él no es omnipresente. Él es una criatura que puede estar solamente en un solo lugar al mismo tiempo. Y por eso Dios le pregunta en el libro de Job, oye, ¿dónde estabas que no has estado aquí? Y él dice, estoy rodeando la tierra, merodeando la tierra, observando la tierra. Pero ha regresado a dar cuentas, porque él está delante de la presencia de Dios y su trabajo allí delante de Dios es ser acusador. Porque recuerden que la Biblia nos muestra que arriba en el cielo es como un tribunal, de hecho es un tribunal. Dios es juez, el juez del universo es Dios Padre. Por ahora, porque un día Dios le va a entregar ese juicio a Cristo para que juzgue todas las naciones, los impíos y a todos. Pero por ahora Dios el Padre es el juez. Jesús nuestro Señor y Salvador es nuestro abogado, el que nos defiende de todas las acusaciones que el enemigo hace allí delante de Dios. Y Satanás es el acusador y nosotros los acusados. Por eso el texto es interesante cuando dice, porque fue lanzado fuera y un día va a ser lanzado fuera, un día nunca más el enemigo va a tener entrada a la presencia del Padre, porque un día la iglesia va a entrar allí y después de que la iglesia entra a la presencia de Dios, no va a poder ser acusada por nadie, porque estaremos disfrutando la gloria de Cristo y ya no habrá más quien nos acuse, porque no podrán acusarnos, porque estaremos en un cuerpo glorioso, con una naturaleza gloriosa, disfrutando la gloria de Cristo, separados del pecado, en un cuerpo sin pecado, y no habrá quien nos acuse. Por lo tanto, el acusador será expulsado de allí. Pero por ahora, como dice el texto, nos acusa día y noche. Y hay un ejemplo maravilloso en el libro de Zacarías capítulo 3. Vamos allí, a los últimos libros del Antiguo Testamento. Un ejemplo maravilloso de estas circunstancias. Y hay una visión allí de Zacarías donde él ve allí en la presencia de Dios y hay tres personajes específicos. Vamos allí. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, porque en los tiempos de Nehemías, donde predicó Zacarías y Malaquías, que es en los tiempos de Esdras y Nehemías, en la reconstrucción del templo, el sumo sacerdote se llamaba Josué. Y
el gran líder político, digamos así, era Zorobabel, el primero que vino con el grupo de judíos desde Babilonia a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Aquí es interesante, aquí está mencionado Jehová como Dios y Jehová como Hijo, porque está Jehová Padre, Jehová Hijo, y está Satanás y Josué. 4 personajes básicamente ahí. Vuelvo a leer. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, delante del Padre. Y dijo Jehová a Satanás, este es Cristo, Jehová Padre, te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Porque el que escogió a Jerusalén fue Dios Padre para su Hijo, como la ciudad de él. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hablando de Josué. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Hay una escena allí de acusado, acusador, abogado y juez. Porque Satanás se las pasa ya en la esfera celestial. Tiene acceso allí como acusador. Recuerde que él fue creado para estar delante de Dios y cuidar el trono de Dios. Y fue creado para estar básicamente al frente de todos los ángeles, pero él pecó contra Dios, se rebeló contra Dios. Y aunque fue expulsado de su posición, no fue expulsado del reino de los cielos, porque ahora quedó como acusador. Quedó como acusador del pueblo de Dios, y él estará allí acusándonos hasta mediados de la gran tribulación, cuando sea expulsado y baje a la tierra, como dice Apocalipsis, y baje a la tierra para que él sea un instrumento en el juicio que va a haber para este mundo, por cuanto en ese tiempo estará la humanidad completa de alguna manera, bueno, no en su totalidad, porque habrá mucho creyente todavía allí, pero en un 90% estarán adorando al anticristo, que no es otra cosa que una personificación del mismo diablo. De hecho, estarán adorando al diablo por adorar al anticristo. Hoy en día es triste ver cómo el mundo sigue cada día más el camino de la adoración a Satanás, a través de la homosexualidad, a través de toda clase de depravación. Cada día adoran más a Satanás, cada día se alejan más de Dios en adoración a ídolos, a ídolos. De hecho, estamos en un maravilloso tiempo que es la Navidad, una celebración casi mundial, pero donde realmente no le dan la honra a que se le debe dar, porque por lo general la gente va a adorar a un muñeco en forma de niño, que supuestamente representa a Dios, y ese niño no representa a Dios, porque Dios no es niño, y Cristo no es un niño. Un día lo fue, un día lo fue. Cuando vino a la tierra, vino en forma de niño, porque vino en forma humana y tuvo que pasar por ese proceso de niño, pero ningún niño se queda siendo niño. Todo niño crece, y Cristo no es un niño. Por lo tanto, adorar a un niño es adorar básicamente a alguien que no es Dios, porque Él es hoy lo que es: Rey de reyes y Señor de señores. Aquel que fue a la cruz, tenía 33 años cuando fue a la cruz, bajó a la tumba y resucitó como el Señor de señores. El Rey de reyes subió a los cielos y está sentado en el trono como el Rey de reyes y Señor de señores, como nuestro mediador, como nuestro sumo sacerdote, e intercede por nosotros todos los días. Ese es el verdadero Dios. Pero la gente sigue adorando un ídolo, conforme al sistema del príncipe de este mundo, el engañador, el mentiroso, el que cada día lleva a la humanidad más y más a la separación de Dios y a la adoración de criaturas, en lugar de adorar al Creador. Y en 1 Timoteo 4:1, mirando estos altos niveles o círculos más elevados donde el enemigo se mueve, el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le advierte, porque en los últimos tiempos se intensificaría realmente la obra demoníaca. Y vamos allí, por favor, a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, donde la escritura dice de la siguiente manera: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos en esos postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe,
Muchos se apartarán de la verdadera fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Escuche, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Los espíritus engañadores y la doctrina de demonios son enseñadas por mentirosos que se suben a púlpitos enseñando lo que no es. Por eso el texto dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Tenemos una gran cantidad de doctrinas hoy en día prohibiendo lo que Dios permite. Una de esas cosas son los alimentos. Que no coma esto, que no coma aquello, que es pecado comer esto, que es pecado comer aquello, cuando la misma Biblia dice que todo lo creó Dios y que todos los alimentos se pueden comer. Es muy claro versículo 4, porque todo lo que Dios creó, todo es todo. Lo que Dios creó es bueno, y Él lo dijo en Génesis capítulo 1, todo lo que Dios creó vio que era bueno en gran manera, todo. Y todo eso se puede comer si se toma con acción de gracias, y dice, y nada es de desecharse. Pero hay una gran cantidad de falsos ministros, porque no son ministros de Dios, por eso son falsos, pero son ministros verdaderos de Satanás. De ellos sí son maestros verdaderos de Satanás, que prohíben, escuche, prohíben el matrimonio. Y de hecho hoy en día hay una gran cantidad de pastores y líderes aprobando el divorcio, aprobando la homosexualidad, aprobando el aborto, aprobando todo aquello que Dios prohíbe y permitiendo lo que Satanás quiere que permitan. Y se enseña a carta abierta, pero dice la Biblia, prohibirán casarse. Hoy en día hay una gran cantidad de religiones que sencillamente ordenan a los muchachos que se vayan a vivir solos, y de hecho hay una gran cantidad que permiten las relaciones sexuales antes del matrimonio, lo que es fornicación, y una gran cantidad permitiendo el adulterio, que la gente casada tenga relaciones con otras personas que no son sus cónyuges, y todo esto son doctrinas de demonios. Además dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si usted tiene que abstenerse de algún alimento, absténgase si ese alimento le hace daño. Si los médicos realmente le dicen, el tomar leche le hace daño, el comer frijoles le hace daño, o el comer esto o aquello le hace daño, absténgase. No porque sea pecado, sino porque a usted le hace daño eso. Pero el problema aquí es que lo prohíben como si fuera pecado, cuando fue Dios quien creó ese alimento y lo dio al hombre para que comiese con gratitud, como dice el texto, con gratitud. Y el versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración los alimentos son santificados y se pueden comer siempre y cuando a usted no le hagan daño. Porque por causa de nuestro organismo muchos alimentos nos hacen daño y no debiéramos comerlo por salud, por prudencia, por amor también a Dios, porque cuidamos el cuerpo que está en pro de Él. Hay muchas cosas que no debemos comerla porque están mal preparadas, porque vienen de procedencias que no son higiénicas. No debiéramos comerla, pero no tanto por el alimento, sino por muchas razones higiénicas, cuestión de salud. Y es necesario, hermanos, que nosotros entendamos esto para no caer en las trampas del enemigo, porque ellos se mueven en los templos religiosos. En los templos religiosos, recuerde que el peor enemigo, uno de los peores enemigos de Dios, somos nosotros los que nos paramos al frente, porque podríamos predicar cosas que no son. Y cuando predicamos cosas que no son, estaríamos actuando como ministros de Satanás y no ministros de Dios. Estaríamos actuando como boca del enemigo y no como boca de Dios. Por eso Santiago es muy claro cuando dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, por el peligro que tenemos de predicar lo que no es. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 2, allí se le advierte a una de las iglesias en el versículo 9, que es especialmente a la iglesia de Esmirna. Se le dice, yo conozco tus obras y yo conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero tú eres rico, y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos,
porque allí estaba el pueblo judío literalmente, algunos que se llamaban creyentes y eran parte del pueblo judío y no lo eran realmente, no eran creyentes, sino sinagoga de Satanás. O sea, gente que no había conocido a Cristo y estaba en las congregaciones como creyentes, pero eran falsos creyentes y enseñaban lo que no era. Porque ellos estaban allí más para que la gente viviera bajo la ley y no bajo la gracia, para que cumpliera reglas y órdenes, mas no para que viviera en el amor de nuestro Dios, enseñando cosas que realmente no debían enseñar. Y es lo mismo que dice 2 Corintios, que lo leímos ya, capítulo 11, versículo 14 al 15, dice: porque Satanás se viste como ángel de luz, y se puede vestir como un maestro, se puede vestir como un pastor, se puede vestir como un evangelista, se puede vestir como un falso creyente, como un creyente pero siendo falso, para enseñar lo que no es. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado cuando usted está en una congregación y al lado suyo hay un creyente que dice: yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo eso. Ten cuidado, porque puede ser un falso creyente, un ministro de Satanás, una persona que no ha conocido a Dios, o uno que ha conocido a Dios y no vive en el espíritu sino en la carne, y rechaza la obra de Dios, la palabra de Dios, por su legalismo, por su ignorancia, por su falta de madurez, y se convierte en un divisionista, un instrumento de Satanás, enemigo de la iglesia de Dios. Tengamos mucho cuidado. Y vamos a hablar algo de las limitaciones del enemigo, porque el enemigo, recuerde, Satanás es una criatura, es un ángel, no es Dios ni es un Dios, no es omnipresente, no es omnipotente, no es todopoderoso. Él es una criatura, y la Biblia habla clara de que es un enemigo derrotado por Cristo, y por lo tanto derrotado para nosotros, la iglesia. Y la victoria nosotros la disfrutamos en Cristo, no en nuestras fuerzas, sino que en Cristo. Recuerde que todo lo que usted y yo tenemos de parte de Dios lo tenemos en Cristo, lo disfrutamos en Cristo. Y en San Juan capítulo 12, versículo 31, vamos allí por favor. San Juan capítulo 12, versículo 31, la escritura es clara cuando dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo venció a Satanás en la cruz. De hecho, Colosenses dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él y todos sus demonios en la cruz. Cristo lo venció. Es un enemigo vencido, por eso es un enemigo peligroso. Porque es un enemigo vencido, pero no un enemigo destruido. Todavía no está destruido, y de hecho no va a ser destruido, sino va a ser lanzado a la prisión para que allí sufra por los siglos de los siglos el juicio de Dios por haberse rebelado contra Dios y haber engañado a tanta humanidad en contra de Dios. Pero es un enemigo vencido, por lo tanto es peligroso, herido, pero vivo. Sigue de alguna manera trabajando en pro o en contra de Dios, para destruir la obra de Dios y en especial para destruir al pueblo de Dios. Por eso Dios quiere que tengamos cuidado, por eso nos advierte: Satanás como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y en el libro de Santiago, vamos allí por favor al libro de Santiago, en el capítulo 4 versículo 7, Santiago capítulo 4 versículo 7, también nos dice que Satanás es un ser que, aunque es poderoso, escuche, es poderoso como criatura, no es todopoderoso. Tiene que humillarse ante la presencia de Jesús. Tiene que alejarse de aquellos que nos rendimos a Cristo Jesús. Y Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios. De esta manera, sometiéndonos a Dios, resistiremos al diablo y el diablo tendrá que huir de nosotros. La mejor manera de hacer que Satanás huya de nosotros es humillándonos delante de Dios. ¿Y cómo nos humillamos delante de Dios? Sometiéndonos a la obediencia a Él, sujetándonos a Cristo Jesús, reconociendo a Jesús como el Señor de nuestra vida y tomando la decisión de hacerle caso a Él en lo que Él nos ha ordenado hacer. Hijos, ¿quieren someterse a Dios? Sométanse a sus padres. Esposas, ¿quieren someterse a Dios? Sométanse a sus maridos. Maridos, ¿quieren realmente tener victoria sobre Satanás? Sométanse a Cristo. Empleados, sométanse a sus amos. Amos, sométanse a Cristo, para que ganemos victoria sobre el enemigo. Por eso el texto es claro cuando dice: sométanse pues a Dios,
y de esta manera resistirán al diablo y él huirá de vosotros. Satanás está limitado, es un enemigo derrotado por Cristo y nosotros lo vencemos cuando nos sometemos a Cristo. Cuando nos sujetamos a la palabra, vencemos al enemigo y el enemigo tendrá que huir de nosotros. En el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es muy conocido el capítulo 4, donde está la tentación de Jesús, cómo Jesús venció a Satanás. Y el capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Escuche, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, aquí hay dos cosas interesantes. Una, Satanás no nos puede tentar sin el permiso de Dios. Cristo fue llevado al desierto para ser tentado y Dios le dio permiso a Satanás de tentar a Cristo. Y de la misma manera, Satanás tiene que pedir permiso para tentarme a mí, para tentarte a ti. Y si Dios le concede, Él lo hará. Y Dios le ha concedido que nos tiente. Por eso usted y yo tenemos que estar alerta, alerta todo el tiempo. En el libro de Job, vamos al libro de Job otra vez, capítulo 2. En el libro de Job, capítulo 2, el versículo 6. La Biblia nos muestra que Él puede afligirnos también, pero bajo el permiso de Dios. No puede hacer con nosotros lo que Él quiera. Y de hecho lo que Él quiere hacer con nosotros tiene que buscar el permiso de Dios, como tuvo que buscarlo para tentar a Job. Y nos dice, Él no puede realmente afligirnos sin el permiso de Dios. En el capítulo 2, versículo 6 dice la Biblia: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Recuerde que Satanás pidió permiso a Dios para quitarle todo lo que tenía Job, incluyendo sus hijos, y Dios le dijo: hágalo, pero no lo toques a él. Y no pudo tocarlo. Pero la segunda vez le pidió permiso para tocarlo, y Dios le dice: tócalo, pero no lo mates. Y allí fue donde colocó aquella enfermedad terrible en Job, y al poder tocar a Job también tuvo acceso a su esposa, y por eso su esposa le dice: vea, Job, maldice a Dios y muérete. Era Satanás obrando a través de la esposa para de alguna manera convertirse en enemiga de Job también. Y es interesante que no lo pudo hacer sin el permiso de Dios. Satanás no puede afligirnos sin el permiso de Dios, no puede tentarnos sin el permiso de Dios, pero si Dios le da permiso, no solamente puede quitarnos todo, no solamente puede enfermarnos, también podría matarnos, porque cuando un creyente se deleita en el pecado, puede ser entregado a Satanás para muerte, como pasa en 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo por el Espíritu le dice: reúnanse, iglesia, y entreguen a ese perverso a Satanás para destrucción de la carne. Dios en su misericordia le concedió a aquel hombre arrepentimiento y no murió, pero podía morir, como pasó en el caso de Ananías y Zafira. Fueron tentados, cayeron y después murieron por causa de su pecado, porque dejaron que Satanás obrara en su corazón. En Lucas capítulo 22, versículo 31, vamos allí a Lucas capítulo 22, versículo 31. Vemos también que Satanás puede zarandearnos, si Dios lo permite. Recuerde que tiene que ver con el mismo principio de tentarnos a hacer lo incorrecto. Vamos a leer. De hecho, lo hemos leído muchas veces, pero vamos a volver a leerlo. Lucas 22, 31 y 32. Dice la Biblia: dijo también el Señor: Simón, Simón, a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, porque pidió permiso. Escuche, pidió permiso. Y el Señor dice: los va a zarandear como a trigo, los va a cernir. Pero yo he rogado por ti. Qué maravillosas palabras. Pero yo he rogado por ti. Cristo está rogando por ti y por mí todos los días. ¿Para qué? Para que nuestra fe no falte. No está rogando para que no seamos tentados. No está rogando para que no seamos enfermados. No está rogando para que nosotros posiblemente no muramos. Está rogando para que nuestra fe no falte a pesar de todo eso. Porque Dios le puede dar permiso a Satanás para quitarnos todo lo que tenemos, para quitarnos la salud, incluyendo para quitarnos la vida. Dios puede darle permiso. Pero hay una petición que Cristo está haciendo siempre al Padre, es que nuestra fe no falte.
Porque Dios no prometió quitarnos todas estas cosas, pero sí prometió estar con nosotros en medio de todas ellas y fortalecernos para que nosotros le demos la gloria a Él y seamos ejemplo para muchos de que a pesar de las circunstancias podemos confiar en Él y darle la gloria a Él y honrarlo a Él como el único y verdadero Dios. Por eso el texto dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Qué bueno. El enemigo es un enemigo derrotado. El enemigo, aunque es una criatura poderosa, tiene que huir delante de aquellos que nos humillamos delante de Dios. Satanás puede tentarnos, sí, pero bajo el permiso de Dios. Satanás puede afligirnos, sí, pero bajo el permiso de Dios. Satanás puede zarandearnos, sí, bajo el permiso de Dios. Y si Dios le ha dado permiso, Él está cuidando de nosotros. Él está con nosotros. Por eso con David podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. O podemos decir, como dice David también en el mismo Salmo 23, extiendes mesa delante de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Qué bueno que podamos entender esto, hermanos, y podamos disfrutar la gracia de confiar en el Señor a pesar de lo que el enemigo puede hacer. El caso de Job, el capítulo 2, versículo 6, donde Dios le dice, no lo mates. Recuerde, Satanás podría matarnos, podría hacerlo. Pero si Dios no le da permiso, Él no lo puede hacer. Para terminar, quiero mencionar algunas cosas de las descripciones del carácter del enemigo. Dios describe al enemigo como un ser atrevido. En Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando él se atreve a tentar a Jesús, realmente lo describe como un ser atrevido. En el cielo se atrevió a tratar de darle un golpe de estado a Dios. Se atrevió a engañar a una gran cantidad de ángeles y ponerlos contra Dios, contra su propio creador. En la tierra, Él se ha levantado contra el pueblo de Dios y ha tratado de destruir al pueblo de Dios, trató de destruir la genealogía de Jesús, trató de matar al niño en el vientre, llevando a María en un viaje tan largo hasta Jerusalén, y estando a Belén, y estando allí intentó matarle a través del rey Herodes. Satanás es un atrevido y lo sigue siendo. Por eso hay que tener cuidado, porque él se va a atrever a todo lo que sea con tal de destruir de alguna manera tu testimonio, tu vida y mi vida, destruir la obra de Dios en nosotros. Va a intentarlo, pero damos gracias a Dios por la palabra de Dios, como está escrito, que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, gracias a Cristo Jesús, porque su obra hecha una sola vez y para siempre es segura y nos da seguridad. Por eso es necesario que usted y yo lo entendamos. Además, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, nos dice que es un ser orgulloso, es un ser soberbio. Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. No un neófito, hablando de no poner gente nueva al frente, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? ¿Qué fue lo que lo llevó a la condenación a él? Su soberbia, su arrogancia, su prepotencia. Y recuerde que esto lo aborrece Dios. Dios aborrece al soberbio. Escuche, no solamente aborrece la soberbia, aborrece al soberbio. Hay un proverbio entre nosotros completamente diabólico que dice que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Eso no es cierto bíblicamente, porque Dios sí aborrece al pecador. Al que se deleita en el pecado está siendo aborrecido por Dios, como dice la Biblia. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, porque Dios aborrece la soberbia y tiene que aborrecer al soberbio, al que se deleita en su pecado. Pero aquel que se humilla, Dios lo ama. Aquel que se humilla en Cristo, aquel que está en Cristo, Dios lo ama. Recuerde que Dios solamente ama al que está en Cristo Jesús. Entienda eso. Dios no ama a todo pecador, solo al pecador que está en Cristo Jesús, porque el amor de Él es para con su Hijo. Y los que estamos en Cristo somos amados por Dios, cuidados por Dios.
y tendremos la gloria del Hijo de Dios por los siglos de los siglos. Tendremos la posición del Hijo de Dios en la eternidad por los siglos de los siglos. Por eso somos coherederos con Él, por estar en Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, Él habla que es una criatura poderosa, no es todopoderoso, porque Él es el príncipe de este siglo. Él es el príncipe de este siglo, por lo tanto es una criatura poderosa, con la que no se puede jugar y a la que no se le puede dar lugar, porque es astuto y engañador, y nosotros somos fáciles de ser engañados. En el libro de Job, capítulo 2, versículo 4, se habla de que Él es malo. Vamos a leer ese texto, por favor. Job, capítulo 2, versículo 4. La Biblia dice estas palabras. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás realmente le está diciendo a Dios, tóquele la salud a Job y verá cómo él te maldice. Y es triste ver hoy en día cómo una gran cantidad de hombres hacen realidad esto porque no son hijos de Dios. Porque el ser humano, Satanás le ha hecho creer al ser humano que lo más importante es la salud. Escuche, estimado hermano y amigo, lo más importante no es la salud. ¿De qué le sirve a usted tener salud y terminar en el infierno? Lo más importante, según la Biblia, es el perdón de nuestros pecados. En el Salmo 103 pone una lista de prioridades y antes que la salud está el perdón de los pecados. O sea, la salud espiritual es más importante que la salud física. No importa estar enfermo físicamente siempre y cuando haya sido perdonado de todos mis pecados. No importa que mi cuerpo se deteriore como se estaba deteriorando el cuerpo de Job. Si mi relación con Dios es perfecta, si mi relación con Dios está guiada por el Espíritu Santo, no importa que se destruya este cuerpo siempre y cuando el alma no se destruya en el infierno. En Génesis 3:1 habla de su astucia. La serpiente era más astuta que todos los animales del huerto, la cual dijo, y con engaño engañó a Eva. Según de Corintios 11:3 dice lo mismo. Pablo teme que de la misma manera como Eva fue engañada, nuestros 5 sentidos sean de alguna manera engañados para desviarnos de la verdad. Él es astuto. Y el que no conoce la verdad será fácilmente engañado con mentiras, porque Satanás usa el 99% de la verdad y la mezcla con un porcentaje de mentira para que nosotros caigamos. Y el que no conoce la verdad, quien no conoce a Cristo como debe ser conocido, puede caer fácilmente. Por eso Efesios 6:11 habla de que debemos resistir con el escudo de la fe y detener los dardos del maligno, los dardos del engañador, porque él es engañoso, es manipulador. Pero cuando confiamos en el Señor, resistimos y detenemos todos esos dardos del enemigo. Y en 1 de Pedro 5:8 nos muestra que Él es cruel y feroz, porque es comparado con un león rugiente, feroz y cruel, que busca devorar. Por eso, hermanos, estemos alerta. No le tengamos temor al enemigo, tengámosle temor a Cristo. Y no peleemos con Satanás como pelean muchos de los creyentes a gritos. No. Creamos y sometémonos a Cristo y su victoria, la victoria de Cristo es nuestra victoria. Resistamos al Señor, a Satanás sometiéndonos al Señor. Tome las Escrituras, crea las Escrituras, porque eso es fe, creer las Escrituras. Recuerde que la verdadera fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero o lo que yo le pido. La verdadera fe es obedecer su palabra, creyendo primeramente en Cristo Jesús. Y de esta manera resistiremos al diablo y Él huirá de nosotros. Anhelo de todo corazón que su vida haya sido edificada estudiando y que haya sido alertado del peligro que tenemos frente a este enemigo, pero mucho más que pueda confiar en Jesús y disfrutar la victoria que es en Cristo. Recuerde lo que dice la Biblia: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Démosle gracias a Dios por su protección, démosle gracias a Dios por su palabra y por el privilegio de ser entrenados en la lucha que tenemos todos los días y la gracia de tener victoria segura por la fe en Cristo Jesús. Soberano Dios y Padre eterno, gracias, muchísimas gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por enviarlo a nuestro favor y gracias por su victoria a nuestro favor y gracias por ponernos firmes y seguros en Él.
Damos gracias por tu Espíritu Santo, el cual nos convence, el cual nos enseña, el cual nos redarguye, nos corrige, nos reprende, nos da la gracia de ver las cosas como deben verse. Gracias porque Él quita de nosotros la ignorancia y nos da la gracia de conocer la verdad. Y damos gracias a Dios por enseñarnos y prepararnos para esta lucha continua, pero también gracias a Dios por la victoria que tenemos en Cristo todos los días de nuestra vida y por los siglos de los siglos. Descansamos en ti, Dios, y oro por los que no han llegado a tus pies, para que tú los liberes de las garras del enemigo, les permitas escuchar la voz de Cristo, escuchar la voz del buen pastor, y que puedan disfrutar la gracia de ser liberados, teniendo la vida de Jesús, y puedan caminar con Cristo, como discípulos de Él, siguiéndolo a Él, imitándolo a Él, y caminemos todos juntos hacia el reino de los cielos. Nos alegramos en ti y nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada familia en el Señor, Dios les bendiga ricamente.